Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. La palabra diseñado se refiere al propósito que tiene alguien de elaborar un proyecto o un producto con respecto a una tarea específica. Por ejemplo, con respecto a la labor de un diseñador gráfico, diseña su publicidad con base en una serie de propósitos tanto para el cliente como para él, por lo cual envía un bosquejo, luego algo más elaborado, hasta que finalmente es aprobado. De la misma manera, Jesús diseña la oportunidad perfecta para, mediante el ejemplo, enseñar a sus discípulos el verdadero significado de servir y lo que esto implica, a lo cual nuestro Señor Jesús, mediante su enseñanza, busca que todos sigamos, y lo menciona en su palabra en el Evangelio según Juan, el capítulo 3, el verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Permítame compartir ese mensaje que Dios nos regala y traer a ustedes, mis hermanos, amigos, y a mi vida, esta historia en la cual la humildad de mi Señor Jesús es el protagonista. Juan, el capítulo 3, el verso 1 al 17, dice: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre les había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y ya iba a Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Pero Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, dice el Señor, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esta fue la última noche que Jesús pasó con sus discípulos. Él sabía que su partida estaba cerca, pero Jesús quería enseñarles algo más a sus discípulos, y aunque en muchas ocasiones utilizó muchas formas de hacerlo, esta vez lo hizo con su ejemplo. En medio de la cena se levantó, dejó su manto a un lado y se vistió como un siervo, así como Jesús deja a un lado su manto como símbolo de humildad, pues con dejar su manto a un lado le demostró que aunque era maestro, el amor al servicio en ese momento fue más importante que la posición humana que ocupaba. Querido hermano, dejemos a un lado el manto de la indiferencia. Es pues mejor ver la necesidad de nuestro hermano. Dejemos a un lado el manto del egoísmo. Donde hay egoísmo no hay amor por Dios ni por nuestro hermano. Y tomemos el ejemplo de Jesús y convirtámonos en un verdadero siervo. La palabra sigue diciendo que luego puso agua en un recipiente y, haciendo la tarea de un siervo de aquellos tiempos, empezó a lavar los pies a los discípulos. Jesús es nuestro ejemplo más claro de humildad y servicio, que sin importar que era el mismo Dios, vino a servir. Y Pedro se sorprende y le dice: Señor, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. No me lavará los pies jamás. Esto es una reacción natural por la situación, ¿cierto? Por la posición que ocupaba Jesús como maestro.
Por eso Pedro era consciente de la grandeza del Señor. Por eso no quería que el Maestro le sirviese, pues quería colocarse por debajo de él. ¿Sabe? En cierto sentido, Pedro tenía razón para reaccionar así. Pero al hacer esto, mostraba que no había comprendido lo que Jesús le estaba enseñando. Lo que Jesús, nuestro gran Dios, nos quiere enseñar es que en el reino de Dios y en nuestra relación con Él no funciona igual con respecto a las posiciones seculares de los hombres. En este reino el amor rige todo. El que sirve por amor es mayor que el que es servido. Cuando nosotros le servimos a nuestro hermano, nos hacemos más grande ante Dios. Miremos que rebajándose a lavar los pies de sus discípulos, nuestro Señor Jesús mostró cuál es la verdadera grandeza. Aquel que es verdaderamente grande es el que no trata de engrandecerse, por el contrario, renuncia a las alabanzas de los hombres. En el ámbito de la fe, las apariencias no cuentan. Mis hermanos, si queremos ser grandes, aspiremos a la grandeza interior y expresémosla mediante el servicio. Por eso es que somos diseñados para servir, por el amor a Dios y su ejemplo. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 11 dice la palabra del Señor: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas ha cegado sus ojos. La bendición la debemos convertir en una acción. El amor por nuestro prójimo debe convertirse en una acción. Ser de bendición para nuestro hermano radica en el amor verdadero, y esto solo puede salir de un corazón regenerado como resultado de una conversión por la obra de Dios. No debemos ayudar a nuestro hermano por esperar nada a cambio o por recibir un reconocimiento público, ni mucho menos por exaltarnos por el hecho de ayudar. Y la razón de ser es porque si buscamos recompensa del hombre, recibámosla. Pero si buscamos recompensa del cielo, hagámosla en silencio, con amor, con entrega, con disposición, con diligencia, pero sobre todo hagámosla con humildad. ¿Sabe que las redes sociales son escenarios para las personas que se jactan de una colaboración, buscando un reconocimiento y una fama terrenal, de lo efímero, de las gracias del momento, de la oportunidad momentánea, de sentirse bien aparentando algo que no sale del corazón? Pero a Dios gracias, hoy estoy enfrente de un grupo de personas. Hoy le hablo a personas que aman a su hermano, que se duele de la necesidad ajena, que nos colocamos muchas veces en la posición de quien tiene la dificultad para hacerle frente, no por conveniencia ni mucho menos por beneficio propio, sino por amor a Dios y a nuestro hermano. Por eso es mejor procurar recibir la recompensa de Dios. El secreto de eso está en Mateo, el capítulo 6, el verso 3. Dice la palabra que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará. La palabra de Dios en el libro de Santiago, el capítulo 2, el verso 14 al 18, nos brinda un consejo en el cual refleja la verdadera importancia de ser de bendición a nuestro hermano. Dice la palabra en el verso 14: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Hermanos, si mi amor por Dios es tan grande, lo reflejo, pues ayudo y me conduelo de la necesidad de mi hermano. Hermano, aunque las obras no me dan salvación, es muy cierto, pero en el camino de Dios las cosas son diferentes. Porque estando en Cristo, aunque las obras no me salvan, sí sabemos que porque somos salvos es que obramos a favor de nuestros hermanos. La palabra de Dios sigue diciendo en el verso 15 de Santiago: supóngase que ven a su hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice a Dios que tenga un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿De qué valen las palabras sin las acciones? ¿De qué sirve incluso que demos un consejo si su necesidad en ese momento es física? El verso 17 y el verso 18 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Sabe que el mundo está lleno de gente que se mofa de ayudar a los demás por interés?
el cual radica en elevar su posición, el cual radica en elevar su ego, en demostrar que tienen dinero y sabe que aunque esto está mal, finalmente logra saciar la necesidad de muchos. Pero qué bueno cuando nosotros, un pueblo entendido, primero comprendemos que debemos hacer tesoros y amontonar riquezas donde estaremos por siempre. Y que si la gente sabe o no sabe de mi contribución no es lo importante, sino ayudar a mi hermano. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos creerle a Dios. Como aquella viuda que aún sin tener nada decidió creerle a Dios y suplir la necesidad de su siervo. Y la palabra de Dios me muestra que la recompensa vino de parte de Dios, no de los hombres. Y Dios multiplicó lo que esta mujer con generosidad dio al prójimo, porque lo necesitaba. La bendición generosa es un amor que no se queda solo en palabras o dichos, sino que es un amor que actúa, un amor activo, usado por Dios y para Dios, capaz de transformar vidas. Donde veamos una necesidad, hagamos una acción. Donde veamos una escasez, actuemos. Porque donde hay una necesidad es el escenario perfecto para recibir bendición, porque en Dios todo marcha en contra de lo que pensamos, pues si honramos a Dios con nuestros bienes, Él será recompensándonos. Y hay algo hermoso en Dios, como una ley ya establecida, y es que si damos de corazón recibiremos de parte de Dios bendiciones. En el dar está el recibir, pero no para que nos digan qué buenos somos, esperando que nos den las gracias, sino obedeciendo la palabra de Dios para darle la gloria a Él. Contribuyamos para la necesidad de la iglesia, para la extensión del evangelio, para el mantenimiento de la obra del Señor y para nuestros hermanos. El fruto de un corazón arrepentido y regenerado es la generosidad. Pues siendo así habremos conocido la generosidad que Dios tuvo al salvarnos. Y cuando conocemos esa generosidad, estamos dispuestos a servir en todas las áreas a Dios y a nuestros hermanos. Gálatas el capítulo 6, el verso 10 dice la palabra: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Primera de Juan el capítulo 3, el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Espero que haya sido de bendición esta palabra en esta hora. Dios te bendiga.